Buenos días con todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este webinar, el webinar de la segunda semana. Básicamente, el objetivo de este webinar es un poco profundizar dentro del mindset. La temática es, bueno, ¿qué es el mindset exponencial? Porque blockchain como tal es parte de algo mucho más grande. Y para trabajar dentro de este entorno con esta situación mucho más amplia, es necesario tener una nueva mentalidad, que básicamente se enfoca en la mentalidad exponencial. Entonces, como para ir entrando en materia, eh, blockchain es una tecnología disruptiva. Toda disrupción forma parte, ya vimos antes que toda innovación formaba parte de un camino, de un flujo para poderlo difundir y adoptar. Pero toda disrupción también genera bastantes cambios. Muchos cambios que significan eh, posibles complicaciones como para poder adaptarse. Dentro de esto, entonces, ¿cómo deberíamos pensar la mentalidad humana? Porque básicamente la capacidad de adaptarse o de aceptar un cambio en lo que nosotros hacemos, trabajamos o pensamos, tiene que ver básicamente con la mentalidad humana y es justamente ese el punto al donde vamos a enfocarnos. Entonces, como para topar un ámbito un poquito más amplio de lo que es el blockchain, que es el tema de los temas disruptivos, de los temas exponenciales, empecemos con algunos datos específicos. La primera parte es que, según estudios realizados por AEI, solo el 12% de las empresas del Fortune 500 logra mantenerse en el tiempo. Es decir, que hay como un 88% de las empresas que algún día lograron estar en el Fortune 500, de las empresas más grandes mundiales, que después no volvieron a estar ahí. Entonces, en el tiempo, en el largo plazo, solo muy poquitas logran estar. Y eso es algo que nos está sucediendo cada vez con mayor velocidad. Más empresas, por dar un ejemplo, en la pandemia que estuvimos pasando, que aún se sigue pasando, porque más fuertemente se sintió el año pasado, muy pocas empresas, muy pocas de nosotros estuvimos preparados sabiendo, esto va a suceder, entonces preparémonos. No, no fue así. Llegó y ahora cómo nos adaptamos para poder manejarnos en esta situación y hubieron bastantes cambios súper radicales que hubieron que trabajarlos. Pero con esos cambios que se van acelerando cada vez menos empresas, menos organizaciones, menos instituciones están listas como para adaptarse a ese cambio y poder navegar en ello. Y por eso el dato de que solo el 12% se mantiene. El segundo dato que les tengo es que, según Snob Consulting, el 65% de los niños de hoy trabajan en empleos o carreras que no existen. Es decir, 65% de los niños de hoy van a trabajar en empleos o carreras que hoy no existen. Y eso es súper fuerte porque significa que las carreras que seguimos en el futuro ya no van a ser válidas. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado con hijos o sobrinos, pero una de las carreras que no está oficialmente dicha en las instituciones oficiales, pero que a veces los niños suelen decir es, y bueno, ¿y qué quiere ser? Yo le he preguntado a mi sobrino y él me dice que yo quiero ser youtuber. Y entonces empiezan a salir nuevas carreras que no existen y que hasta hace poco tiempo no existían. Esto es un poco de esa medida del cambio, un entorno diferente en el que estamos viviendo. Las reglas que hemos aprendido tradicionalmente para este entorno ya no están funcionando. Vivimos un entorno volátil e incierto. Entonces, sucede lo siguiente, que el otro dato que les tengo es que, según estudios realizados por Harvard, el 75% de las startups fracasan. Y en teoría una startup inicia pensando en un problema que ha sucedido con una solución que puede tener atractivo en un mercado. Salen al mercado y de pronto se chocan contra la realidad y el 75% fracasa. Entonces, con estos datos lo que quiero decir es, algo sucede, está pasando algo que es totalmente diferente y que no se puede predecir.
Tenemos muchas variables, un entorno incierto, tenemos mucho dinamismo, todo cambia muy rápido, no sabemos exactamente cómo va a estar. De pronto ya se creía que teníamos la solución de la pandemia y aparecen nuevas cepas y aparecen nuevos cambios. Y de pronto decimos, bueno, ya cuando la vacuna esté completamente lista, ya vamos a poder salir. Y de pronto comentan que probablemente vuelvan a existir otros virus adicionales y haya que tener una nueva consideración. Existen muchas variables que son difíciles de manejar y el cambio es parte de lo que viene en ello. Entonces, hay que poder manejar en ello y la mentalidad que se requiere para esto es justamente a lo que nos dirigimos, ¿no? Entonces, dentro de esto, como decía, las recetas tradicionales ya no nos están sirviendo, ya no nos funcionan para lo que tenemos. ¿Cuáles eran las recetas tradicionales? Las recetas tradicionales eran, bueno, yo voy a planificar, voy a hacer mi plan estratégico, mi plan anual, voy a hacer mi plan operativo, voy a trabajar en un plan de negocios, voy a hacer en mi plan de trabajo, que es un plan que normalmente cuando se hace, tú buscas bastante información para poder tener certeza sobre lo que se requiere, sobre lo que está pasando, para poder diagnosticar qué es lo que sucede, cómo está el entorno, y con esa información poder plantear, ya, estas son las alternativas y estas son las estrategias que debo hacer, y este es el plan, y aquí está el desglose, y aquí está el diagrama de Gantt, con todas las actividades y todas las cosas. Todo súper detallado, todo súper profundo, dentro de primero conocer bien todas las cosas para después armar el plan. Pero dentro de eso lo que empieza a suceder es que tienes un plan súper bien detallado, con toda la información, armaste la investigación de mercado para entender qué es lo que está faltando, armaste el análisis del entorno para entender cuáles son las dificultades que se pueden tener, armaste todos los detalles de información para tener el 100% de certeza de qué es lo que está pasando y armas tu plan. Te tomas tiempo en armar tu plan y el momento que sales con tu plan, tal vez te demoraste, qué sé yo, 3 meses en armar todo el plan, y a lo que sales con el plan, llegó la pandemia y cambió absolutamente todo. Entonces, esa receta tradicional que era tomarse todo el tiempo para tener 100% de certeza y 100% de seguridad en las cosas que van a suceder para con eso armar el plan, resulta que ya no funciona, porque ahora cambia cualquier cosa enseguida y después se desmorona el plan. Y resulta que lo armaste tan armado de esa forma que no puedes modificarlo, no puedes cambiarlo, no puedes adaptarte, y sin adaptarte a ese plan, lo que empieza a suceder es que no eres ágil, y esa falta de agilidad hace que finalmente te rezagues o puedas perderte. Entonces, ¿cómo navegar en ese mar, ¿no es cierto? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué, qué es parte de lo que nos está sucediendo y qué es parte de lo que va a suceder? Entonces, lo primero, en el 2011 inició, en el 2016 el Foro Monetario, el Foro Económico Mundial lo nombró oficialmente la Cuarta Revolución Industrial. Tenía diferentes nombres, pero a la final estamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, que es el punto en el cual estamos. Las tecnologías, las diferentes tecnologías y vastas tecnologías que existen hoy, que son tan transformacionales, están haciendo que la producción cambie radicalmente. Entonces, ¿qué ha pasado en todas las revoluciones industriales? La primera revolución industrial hubo una introducción de nueva tecnología y nuevo conocimiento que hizo que se pueda hacer más con menos. En la segunda revolución industrial, lo mismo, se introdujo una nueva tecnología y un nuevo conocimiento que permite que pudiéramos hacer más con menos. En la tercera revolución industrial, igualmente, se introdujo nueva tecnología y nuevo conocimiento para hacer más con menos. Entonces, cuesta menos producir, se tienen nuevas habilidades o se requieren nuevas habilidades para poder manejar esas nuevas cosas y se puede producir mucho más. ¿Ya? La cuarta revolución industrial no es diferente y la quinta tampoco. Básicamente es cuáles son esas nuevas tecnologías y esas nuevas herramientas que yo al conectarlas entre sí me permiten hacer muchísimas más cosas. Un ejemplo de eso es, pensemos cuando no existía Excel ni existían computadoras, ¿cómo podíamos hacer los cálculos? Nos tocaba a mano de alguna forma con cierto tipo de instrumentos mecánicos tratar de resolver cosas y poder sacar los resultados que buscábamos. Pero llegó la calculadora, llegaron las computadoras, llegó el Excel. Y ahora en un Excel puedes poner fórmulas súper complicadas, súper difíciles y te arma súper rápido cosas que antes te hubieran tomado bastante tiempo hacerlo. Y antes, si te equivocabas, te tocaba como que romper el trabajo y volverlo a hacer. Ahora, en cambio, en el Excel, no importa si te equivocas, ajustas nada más, lo editas y ya está.
Entonces, esas herramientas nos permiten hacer más cosas con menos. Y ese futuro, digamos, en la quinta revolución industrial, que se calcula que estará como en el 2030 empezando, vamos a hacer muchísimas más cosas con menos. El tema es que eh, si vamos un poco a los antecedentes, la primera revolución industrial de la segunda revolución industrial más o menos tomó 100 años y de la segunda a la tercera como 50 años. Y así han ido bajando los tiempos. Entonces, de la cuarta a la quinta revolución industrial, más o menos, si calculan, son 20 años de diferencia. Y después va a venir la sexta revolución industrial, tal vez a 10 años de diferencia. Todo se está acelerando. Y el punto ahí es que nosotros no somos tan veloces como para poder llegar a ese mismo nivel y apenas llegue, prepararnos. No, tenemos que tomarnos un tiempito para prepararnos. Entonces, necesitamos adquirir nuevas capacidades. Tal vez antes de entrar a esta parte, un poco volviendo a la quinta revolución industrial, en la quinta revolución industrial, después de eso, en la sexta, lo que tenemos es la singularidad tecnológica, donde inclusive se habla de poder transformarnos organismos orgánicos, como somos, en organismos inorgánicos e inclusive alcanzar, se dice, inclusive que se podría alcanzar la eternidad o no tener la necesidad de morir. Pero bueno, aún hay tiempo para eso, mientras tanto como estamos ahora, ¿no? Entonces, decimos que la creatividad, el pensamiento crítico, la empatía, son cualidades específicamente humanas, que nos permiten ser como somos, que son lo que nos dan valor, que las máquinas no lo pueden tener, ¿ya? Dentro de eso, también decimos, en la cuarta revolución industrial, digamos que esas son las premisas, decimos que el arte es una de las expresiones humanas de más alto nivel, donde la creatividad se expresa de forma súper amplia. Entonces, resulta que aparece un proyecto que se llama Next Rembrandt. Es un proyecto realizado por la Universidad Técnica de Delft en conjunto con los museos de Rembrandt, que trabajó para poder desarrollar con inteligencia artificial una, una aplicación que permite retratar a las personas con el mismo nivel de conocimiento, con la misma precisión creativa, con el mismo toque de matices de colores que hacía Rembrandt. Entonces, esta inteligencia artificial permite ya hacer retratos. Algo que decíamos que era puramente creativo y solo de los humanos, hay inteligencia artificial que hace retratos al mismo nivel de profundidad, con la misma análisis, se escoge un tema y esta aplicación domina ese estilo del tema, define cómo debe hacer y de ahí se conecta con una impresora en 3D e imprime el retrato con el mismo nivel de precisión de lo que podría ser Rembrandt en su época, con la misma calidad y la misma sensibilidad de él. Entonces, digamos, más o menos hacia allá es donde se está enrumbando la quinta revolución industrial. Ahora ya pasa, pero va a pasar más fuertemente. Decimos que la empatía, la emoción es algo netamente humana, pero esta empresa, Cogito, es una empresa que ha desarrollado inteligencia artificial para poder dar coaching de empatía a personal de call center. Entonces, si lo vemos de forma más específica, las emociones se basan en cierto tipo de reglas y en ese conjunto de reglas se puede conocer exactamente cuál es el tipo de emociones. Hoy por hoy ya se pueden mapear las emociones, existe detección facial para detectar emociones. En este caso, ya existen soluciones que permiten conocer en función de cómo está hablando la persona de call center y darle coaching de empatía para decirle, mira, acá el tono pudo ser mejor, aquí pudiste haber sido más empático, aquí podrías hacer esto. Y eso se supone que es algo puramente humano, que las emociones son puramente humanas. No, ya existen máquinas de inteligencia artificial que pueden identificar la empatía. Y si pueden identificar la empatía, que en este caso es un punto de empatía cognitiva, es decir, entienden, pero no es que lo sienten como tal. Los pasos para llegar a la empatía afectiva, eso sí es ya no solo entender lo que es esas emociones, sino sentirlas, es el siguiente paso. Y es parte del camino que están desarrollando algunos científicos de alta talla, como para poder dotarles a las máquinas inclusive de sentir cosas. Entonces,
esa es otra de las cosas que está pasando y que forma parte de este entorno que les comento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Significa que en ese futuro que estábamos hablando, ¿no es cierto?, de la sexta revolución industrial que les comentaba, de la singularidad tecnológica, un poco de lo que se comenta ahora, y lo pongo acá, es de Yuval Noah Harari. Él es el escritor, el autor del libro Homo Deus. Y lo que comenta es que con todas esas tendencias lo más probable es que como los seres humanos constituyen una serie de algoritmos biológicos, es decir, una serie de reglas biológicas, esos algoritmos biológicos podrían ser replicados en algoritmos no orgánicos, no biológicos, pero podrían ser replicados y podrían incluso ser superados. Entonces, todas estas cosas que les estoy comentando son parte de estas grandes transformaciones que se están dando, que son a un nivel mucho más amplio que el blockchain. El blockchain es una de estas tecnologías que está conectando con todas estas otras tecnologías de desarrollo que están haciendo cambios profundamente radicales, pero es parte de algo mucho más grande, como digo. Entonces, hay bastantes retos para la humanidad en torno a esto y hay bastantes complicaciones. Definitivamente necesitamos adquirir nuevas habilidades y una nueva mentalidad, porque esto va a pasar. No es que me guste o no me guste, no es que estoy de acuerdo o no con esto, es que va a pasar. Me guste o no me guste, es un hecho, esto va a suceder en tendencia a futuro, es cómo me preparo para ello, porque va a pasar aunque no me guste. Y entonces, vamos al punto ya de lo que es las empresas organizacionales, estados organizacionales, perdón, estados exponenciales, empresas exponenciales, individuos exponenciales. ¿Qué se define? Lo que estamos viendo en la gráfica es el crecimiento exponencial, una organización exponencial, un estado exponencial. Es un estado o una empresa o una organización que en el tiempo su tasa de crecimiento crece en una curva exponencial. Y esta curva exponencial eh, tiene un inicio más lento que el crecimiento tradicional, que es de una organización lineal. Las organizaciones lineales son las organizaciones tradicionales que nosotros conocemos, son aquellas organizaciones que compran activos y que funcionan de la manera tradicional. Las organizaciones exponenciales no compran activos, se apalancan en los activos de los usuarios y dentro de eso al inicio, en el tiempo, tienen un crecimiento mucho más lento. Y este crecimiento mucho más lento es lo que llamamos la zona de la decepción. Ese es el momento en el que Jack Ma, una de las personas más ricas en China, el dueño de Alibaba, estuvo a punto de quebrar varias veces porque no alcanzaba el crecimiento que buscaba. Estaba en esa zona de decepción. Y tuvo que ser bastante firme y no renunciar mucho, no tirar la toalla para que pueda llegar a este punto de no retorno. El momento que alcanzamos este punto de no retorno, no hay vuelta atrás. Porque el crecimiento es tan grande, tan grande, tan grande, que genera una brecha 10 veces a cualquier organización y va creciendo de forma exponencial, sin necesidad de tener muchos recursos o activos. ¿Ya? Entonces, esa es una definición de lo que se llaman organizaciones exponenciales que puede ser extrapolado a estados exponenciales, a personas exponenciales, a líderes exponenciales. Es un crecimiento exponencial. Y para tener ese crecimiento exponencial se tiene que tener una mentalidad diferente, una forma de ver las cosas diferentes de lo tradicional, porque lo tradicional no piensa en términos exponenciales, sino que piensa en crecer de forma lineal. Entonces, con esto dicho, es importante considerar que una organización exponencial es una empresa, organización, estado, que crece 10 veces más rápido que el resto de la industria. Y esto trae consigo disrupción, trae consigo algunas cosas dentro de las cuales está esta disrupción. ¿Qué trae consigo esta organización exponencial? Estamos viendo aquí 4 pasos, ¿no? Primero, digitalización, que es la parte en la que estamos. Digitalizar no solo significa que se digitalicen, qué sé yo, las redes sociales, sino todo se digitaliza. Esta digitalización implica conocer de la tecnología, entender para qué se utiliza, usar la tecnología y una vez que se utiliza, ponerla en aplicaciones prácticas.
El momento que se ponen aplicaciones prácticas, lo que sucede es que empezamos a generar una disrupción. ¿Por qué? Porque el resto de la industria no lo usa. Entonces nosotros estamos generando con una metodología exponencial de nueva tecnología algo que no se usa normalmente. Como no se usa, logramos tener unas capacidades y habilidades súper amplias que nos permiten hacer muchísimas más cosas, 10 veces más, que lo que podría ser el resto. Si podemos hacer 10 veces más que el resto, entonces a nivel de capacidad, a nivel de ventaja competitiva, estamos con una larga ventaja del resto y eso disrumpe al resto, a toda la industria, al resto de personas que están ahí, disrumpe completamente. Y una vez que hay esta disrupción, lo siguiente es que se desmonetiza, es decir, la rentabilidad que tengo y la voy a poder seguir teniendo, o el desarrollo, el crecimiento de estado que busco, lo voy a poder seguir haciendo con menores costos. Como son menores costos, el precio puede ser más bajo y los impuestos pueden ser más bajos, y etcétera. Todo puede ser más bajo, entonces se desmonetiza. Y después de la desmonetización tenemos la democratización, porque cuando bajan las tasas, bajan los aranceles, es más atractivo, es más fácil de adquirir, es más fácil de contratar o es más atractivo de estar ahí. Y se democratiza, más gente lo usa, ¿ya? Entonces, un ejemplo práctico de esto es, el más sencillo es el de las cámaras fotográficas, esa creo que todos tenemos muy claro ese ejercicio. Las cámaras fotográficas tradicionales de Kodak, las analógicas, murieron. Eso murió. ¿Por qué? Porque hubo una digitalización primero. Vinieron cámaras digitales y las cámaras digitales tenían montones de beneficios de las cámaras tradicionales. Primero, el modelo de negocio era diferente. En la cámara digital, el modelo de negocio estaba en la cámara, no en las fotos. En el modelo de negocio de las cámaras analógicas, el negocio estaba en los rollos fotográficos. Entonces, el modelo de negocio cambió. Segundo, en las cámaras analógicas, a nivel de experiencia del usuario, tomar fotos era un arte, era súper complicado y siempre corrías el riesgo de que el momento de revelar la foto saliera velada o saliera el dedo o lo que sea. En las cámaras digitales no corres ningún riesgo, puedes hacer las pruebas que sean y validas completamente y no te pierdes los momentos más maravillosos que podrías tener. Entonces, con esas modificaciones que tuvo la digitalización, lo siguiente fue la disrupción. Las empresas que tradicionalmente manejaban el modelo de negocios de cámaras analógicas con rollos fotográficos, con revelado y etcétera, disrumpieron. Y lo que quedaron fueron más bien las empresas que entraron con el entorno digital, con las cámaras digitales, al punto que hoy no tenemos cámaras digitales. La mayoría de nosotros tenemos un smartphone y dentro del smartphone hay una aplicación digital que es la cámara. Llega a tal punto la digitalización que ya ni siquiera físicamente existe, sino que es una aplicación como tal digital. Por lo tanto, se desmonetiza, ¿no es cierto? Se va desmonetizando al punto que, como digo, en este ejemplo de los smartphones, donde ahí está una camarita en una aplicación, la cámara ya no cuesta. Es cero el costo de esa cámara y la aplicación digital de esa cámara también es cero. Se desmonetiza al punto que puede llegar a casi cero. Y de ahí se democratiza porque después todo el mundo puede utilizar las cámaras y puede ser experto o entrenarse o aprender para ser un experto fotógrafo. Entonces, ese es el ciclo de organizaciones exponenciales y de todo el entorno digital. Todas estas tecnologías, el uso de todas estas tecnologías nos va a hacer pasar por este ciclo.